Muy buenas tardes. A continuación les presentamos una serie de preguntas y sus respuestas con base jurídica para la aplicación del Código de Comercio y la orientación profesional del revisor fiscal. Presentado por Marlene Cristina Sosonaga y María de los Ángeles Camelo para la asignatura de Revisoría Fiscal. Punto 1. El revisor fiscal de Dinamarca S.A. no está enterado del manejo de la cartera de la entidad y por consiguiente no informa de su evolución a la junta directiva. ¿Está actuando mal? ¿Qué función está afectando? ¿Cuál es su opinión? El revisor fiscal está actuando mal dado que una de sus funciones es la de verificar que la compañía cumpla con todos los requisitos normativos y dar cuenta de estos al máximo órgano de la compañía, basados en el artículo 207 del Código de Comercio, y para el caso, el desarrollo de las labores de la cartera se basa en las políticas contables de la compañía y la normatividad vigente, que son las NIF. Por ende, no está actuando bien. En nuestra opinión, deberá enterarse del proceso, diseñar mecanismos de control en caso de no existir y expresar a los socios en junta extraordinaria las novedades. Punto 2. La compañía El Derrumbe S.A., en la que usted es revisor fiscal y actúa como delegado de la firma de contadores y que fue nombrado por la Asamblea de Accionistas en marzo pasado, presentará una licitación pública para la reconstrucción, valoración y análisis contable de los activos fijos de una entidad pública. La compañía El Derrumbe es experta en evaluados técnicos y le solicita a su firma de contadores que participe conjuntamente mediante un consorcio en el cual la firma se encargaría de llevar a cabo toda la parte contable. Indique si esto es posible y justifique jurídicamente su respuesta. No es posible, puesto que el artículo 205 del Código de Comercio parágrafo tercero estipula que el revisor fiscal o la firma estaría inhabilitada para ejercer en consorcio el contrato. Punto 3. El revisor fiscal Pepe Lebu Gutiérrez, mediante una investigación, detecta que la empresa Textiles S.A. incurrió en un fraude en un contrato con la alcaldía de Valledupar, en el que se deducen varios gastos que son completamente falsos. ¿Cuánto tiempo tiene para denunciar? Tiene 6 meses contados a partir de la fecha en la cual el revisor fiscal tuvo conocimiento de dichos hechos de corrupción, basados en el artículo 26 de la Ley 43 de 1990 y adicionados por el artículo 7 de la Ley 1474 del 2011, el mismo modificado por el artículo 32 de la Ley 1778 de 2016. Punto 4. Los directivos del Banco de Sangre, entidad que cuenta con revisor fiscal y su respectivo suplente, notan que las funciones atribuidas al titular son ejercidas de manera simultánea e indistintamente tanto por el revisor principal como por el suplente, cargo que se creó solo para actuar en un momento dado por la ausencia temporal o definitiva del titular. ¿Qué medidas debe tomar la entidad? ¿Qué artículos del Código de Comercio se aplican? Basados en el artículo 215 del Código de Comercio, el suplente solo debe actuar en ausencias temporales o permanentes del titular, dado que estos no pueden actuar en simultáneo, pues el cargo debe ser desempeñado de manera personal. Punto 5. La Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial Callejas elige como revisor fiscal a Pepito Pérez, porque tiene entendido que es obligatorio que las propiedades horizontales tengan este órgano de fiscalización. ¿Están en lo correcto? ¿Qué obligaciones tendría el revisor fiscal nombrado? Teniendo en cuenta el artículo 203 del Código de Comercio, las propiedades horizontales de carácter residencial no se encuentran obligadas a nombrar revisor fiscal. Sin embargo, pueden tenerlo si así lo decide la Asamblea General de Propietarios, según el artículo 56 de la Ley 675 del 2001.
Las responsabilidades del revisor fiscal en una copropiedad dependen de si el cargo es obligatorio o potestativo, y sus funciones serán las que prevé el reglamento, dado que la revisoría fiscal no es obligatoria. El señor Garay fue elegido como revisor fiscal de la Sociedad Rayura Limitada, pero la entidad contratada para dicha elección no le revisó su hoja de vida por negligencia. Después de un estudio, se halló que el revisor fiscal no se encontraba inscrito en la Junta Central de Contadores ni poseía la respectiva tarjeta profesional. Si usted fuera el gerente de la organización, ¿qué haría al respecto? ¿Qué normas contempla la ley para este caso? Según el parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 43 de 1990, en todos los actos profesionales, la firma debe ir acompañada del número de la tarjeta profesional, por lo cual el señor Garay no tiene ninguna validez, pues no está facultado para certificar ni dictaminar estados financieros. El artículo 13 de la Ley 43 de 1990 así lo plantea. Así que como gerente se debe convocar una asamblea para informar a la misma la situación presentada y tomar las decisiones correspondientes del caso. Séptima. Jorge es revisor fiscal de la empresa Isagen y le propusieron ser candidato para el mismo cargo de la ETB, en la que fue elegido por el máximo órgano. Ambas empresas son públicas. ¿Jorge puede ejercer el cargo en las dos empresas? Jorge podría ejercer en los dos cargos basándose en que, según el artículo 215 del decreto 410 de 1971, pueden ejercer hasta en 5 lugares como revisores fiscales. Sin embargo, no podrá aceptar o encargarse de un número de revisorías fiscales al cual supere su capacidad como contador público y que pueda limitar sus funciones. Punto 8. La empresa llevaba doble contabilidad y el revisor fiscal no informó a la DIAN ni a la superintendencia. Un año después, el auxiliar contable lo denunció por permitir este acto de corrupción. ¿Es legal que el auxiliar interponga esta demanda? Consideramos que cualquier funcionario está en el deber y tiene el derecho de denunciar cualquier irregularidad que genere pérdida de recursos para el Estado. Puede haber sanción para el revisor si la demanda fue interpuesta después de un año. Las denuncias correspondientes deberán presentarse dentro de los 6 meses siguientes al momento en el que el revisor fiscal se dio cuenta de los hechos o tuvo conocimiento de estos. La compañía El Pirata fue sancionada por la DIAN porque esta entidad consideró que la declaración de renta no fue presentada, ya que la firma del revisor fiscal no era la de la actual, sino la del funcionario anterior. La empresa se justifica diciendo que, al momento de presentar dicha declaración, el nuevo revisor fiscal no estaba inscrito en la Cámara de Comercio y por consiguiente no podía firmar. ¿Quién tiene razón? Los requisitos para ejercer como revisor fiscal son ser contador público, haber sido nombrado por el máximo órgano, no estar en causal de inhabilidad, aceptar el nombramiento y estar inscrito en la Cámara, en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social. Por ende, la compañía tiene razón y no debe cancelar sanciones. Décimo punto.
El revisor fiscal de una compañía se negó a firmar la declaración de renta y la DIAN sancionó. La compañía demandó al revisor fiscal y este se defiende argumentando que la empresa le debe 2 meses de salario y que no va a pagar ni el 50% de la sanción ni la demanda interpuesta por la empresa. ¿Cuál es su opinión sobre qué norma o qué argumento se apoya? Partimos del punto de que el revisor fiscal debió dar por terminado su contrato de manera formal frente a la Junta o a la Asamblea. Como no fue así, ahora debe asumir su responsabilidad penal y pagar las sanciones impuestas por la DIAN. Además, la compañía podrá instalar las respectivas quejas ante la Junta Central de Contadores por los daños y perjuicios que causó a la misma. Se podrá sustentar en el artículo 207 del Código de Comercio, numeral 7, el cual indica que autorizar con su firma cualquier balance que se haga con un dictamen o informe correspondiente es una de sus funciones. En épocas donde los profesionales deben ser cada vez más funcionales y se les otorgan más y más funciones sin tener en cuenta la carga laboral, no es de extrañar que algunos directivos se arriesguen a cometer fraudes con tal de cumplir con sus objetivos. Por lo tanto, la gerencia debe tener en cuenta que dichas metas deben ser de su alcance. En todos los casos, consideramos que la solución debe ser preventiva y no es suficiente con que entidades de control y supervisión amenacen a los profesionales con sanciones y multas. En lo que se debe trabajar constantemente es en el crear un ambiente y una cultura donde prime la transparencia, educando a los profesionales de manera integral.